Buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí haciendo lo que estamos haciendo. Es un privilegio, es algo que debemos siempre recordar. Dios no necesita de nada de lo que nosotros hacemos para Él. Es un privilegio que nosotros tenemos el hecho que Él nos conceda hacer lo que hacemos para Él y que de vez en cuando se complace en eso que hacemos. Bien, como estamos en el libro de los Hechos, volvemos otra vez al libro de los Hechos. Esta vez vamos a comenzar con el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y hasta ahora, en cada una de las cosas que hemos visto, hemos tratado de enfatizar aquellos asuntos que el Señor llevó al doctor Lucas, el médico amado, que fue el que Dios usó para comunicar su palabra en el contexto del libro de los Hechos. Hemos resaltado cuáles son esos énfasis que Dios llevó al autor humano a escribir para que nosotros hoy tengamos información, en algunos contextos con detalles, en otros son informaciones generales, pero que tengamos información de qué era lo que había en el corazón y en la mente de Dios cuando Él comenzó su iglesia. Dios le dio a los diferentes apóstoles, a los diferentes siervos del Nuevo Testamento que escribieron, le dio la información necesaria para que la iglesia desde ahí en adelante, es decir, desde el primer siglo o después del primer siglo, cuando ya estaban todos los documentos del Nuevo Testamento escritos, y ahí en adelante la iglesia tuviese una guía como la tenemos nosotros ahora. Pero los hechos que se están relatando en el libro de los Hechos, esas personas no tenían la información que nosotros tenemos. Ellos no tenían a dónde acudir, aparte de lo que se registra del Antiguo Testamento con respecto a lo que es la iglesia. Es un grupo nuevo que está comenzando y que Dios va a darle a ellos lo necesario para que puedan glorificarle a Él. Y llevó a estos autores a escribir lo que Dios tenía para con la iglesia. Los registros que aparecen en los primeros capítulos del libro de los Hechos nos dan lo que es la gestación, el nacimiento, los primeros años, los primeros pininos de lo que es la iglesia. Hemos dicho que en ese contexto de la información bíblica no está todo lo que se necesita para entender lo que es una iglesia, porque eso está en formación. Hemos dicho que mucha de esa información después es dejada en las cartas, ya no aparece. Hay otra que es confirmada en la carta. Por eso es que a veces decimos, hay algunas cosas que aparecen en el libro de los Hechos que pueden chocar con algunos aspectos que se presentan en las diferentes cartas, precisamente porque ahí en ese momento todavía no estaba toda la información. Y Dios estaba haciendo un trabajo desde un génesis, desde un principio, para que nosotros hoy tengamos claridad y que no vayamos a los textos así y tomarlos literalmente y hacer una aplicación literal a nuestras vidas, sino contextualizarlo. ¿Por qué lo digo? ¿A quién se lo digo? ¿En qué circunstancias se lo digo? Y más adelante, cuando Él está dando mayor revelación, una revelación que va complementando lo que aparece en Hechos, ahí nosotros vamos confirmando. Aquí está organizando y perfeccionando la información que se registra en Hechos. Ya decimos, Romanos dice esto con más claridad y ya son fundamentos que debemos tener nosotros aparte de lo que se está diciendo en Hechos. Bien, otro detalle que quiero que recordemos antes de entrar en el capítulo. Hasta ahora,
la iglesia se ha desarrollado en Jerusalén, no han salido de Jerusalén. Recordemos que en el capítulo 1, el versículo 8 dice que Dios le dice, Cristo le dice a sus discípulos: esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Todavía están en Jerusalén hasta el capítulo 7. Ya desde el capítulo 8 ya ellos van a salir de Jerusalén. En ese contexto, la iglesia que se ha desarrollado está exclusivamente en Jerusalén. No quiere decir que no hay creyentes en otras partes, porque muchos iban a Jerusalén a otras ciudades, oían el Evangelio y se iban a sus tierras otra vez. Pero como una misión oficial de salir de ahí, y sobre todo los apóstoles, todavía no se había dado. Entonces, está haciendo su trabajo exclusivamente con judíos. De ahí que, y recordamos otra vez que hay unos textos en el Nuevo Testamento que dicen que el Evangelio viene para salvación a todos los hombres, al judío primeramente y después al griego. Entonces eso se está dando de esa manera. Dios está cumpliendo lo que Él dijo que iba a hacer y de la manera como dijo que lo iba a hacer. Ahí entonces tenemos una congregación que son judíos, tienen todavía costumbres judías, tienen algunas prácticas judías, pero comienzan ya a identificarse como un grupo particular y con algunas diferencias con respecto a las prácticas litúrgicas que tenía el pueblo o la nación judía. Es una congregación que tiene 5 años y ya de ahí ya Dios va a hacer algo para que ellos salgan, porque bueno, ya en Jerusalén ahora yo dije que es Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Ya es tiempo de que salgan de ahí, y de ahí van a hacer ellos una cantidad de cosas. Ahí aparece este título y comenzamos en el capítulo 8. Y el título que está ahí es: la extensión del Evangelio fuera de Jerusalén. Hechos capítulo 8. Pero ahí ven unas 3 rayitas ahí, 4 rayitas, para decir que eso continúa de Hechos 8 en adelante, hasta el final del libro de los Hechos. La extensión, el resumen del capítulo es la extensión, título: la extensión del Evangelio fuera de Jerusalén, Hechos capítulo 8. El primer punto: la gran persecución que causó la extensión del Evangelio fuera de Jerusalén. Esos son los versículos 1 al 4. Segundo punto: el ejemplo de la extensión del Evangelio en masa. Va a presentar el autor, Dios va a llevar al autor a que dé información cómo se dio el desarrollo del evangelismo en ese momento, por ejemplo, en una ciudad, y ahí se habla de lo que sucedió en Samaria, que Felipe llegó allá. Entonces presenta el ejemplo de cómo se daba allá el asunto del evangelismo, la extensión del evangelio, y que en un contexto de masa, en un contexto colectivo, en esta ciudad se dio de esta manera. Después va a poner un ejemplo de lo que es el evangelismo que nosotros denominamos el evangelismo personal. Eso está en los versículos 26 al 40, el ejemplo de la extensión con el evangelismo personal. Y es el relato que hace referencia a Felipe y el etíope. Otro detalle: este etíope es un africano, y ya eso va extendiéndose hasta lo último de la tierra. Entonces, para hacerle referencia a eso, ese es el resumen del capítulo así como está. Ahorita vamos a mirar entonces algunos detalles alrededor de esto. Bien, la gran persecución, primer punto: la gran persecución que causó la extensión del Evangelio fuera de Jerusalén. Versículos 1 al 4. Ahí están los 4 versículos. Voy a leerlo y después detallamos algunas cosas. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Miremos algunos aspectos aquí con respecto a esta generalidad.
que presenta el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 8, porque eso es una generalidad de todos los detalles que va a dar después. Aquí, lo primero, Isaac lo consentía en su muerte. Una de las cosas que vamos a mirar aquí entonces es la identificación del principal perseguidor. ¿Quién es el principal perseguidor de la iglesia en ese momento? Saulo, que después va a ser llamado Pablo. Anteriormente es mencionado porque cuando mataron a Esteban, dice que los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven. Y miren, voy a leer unos textos que hacen referencia a lo que Pablo hacía. Porque el texto dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Pablo fue el principal perseguidor. Y ahí en sus Biblias, ahí hay unas referencias que dice que uno pudiera leer en Hechos capítulo 22, versículo 4 al 5, y Hechos 26, versículo 9 al 11. Eso después del versículo 3 del capítulo 8 está la referencia, pero voy a leerla para que tengamos en mente lo que se está refiriendo aquí, porque Pablo está después dando relato de eso que pasó allá y que él fue el principal perseguidor. Hechos capítulo 22, versículos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Miren lo que él dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Eso es lo que está dicho allá atrás. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Después, en el capítulo 26, versículos 9 al 11, hace referencia, le dan su testimonio en varias oportunidades. Y aquí dice: yo ciertamente, miren lo que dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahí sigue diciendo: muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces ahí hace referencia que en las cárceles, por ejemplo en la sinagoga, en las casas, en cualquier lugar, y hace énfasis de lo de la persecución grande que él ejecutó, enfurecido sobremanera contra ellos. Y eso es lo que se está presentando ahí en el segundo aspecto, que dice ahí: gran persecución de la iglesia en Jerusalén. No era algo pequeño. Y le estoy leyendo lo que dice el mismo apóstol Pablo, de cómo consiguió él eso desde su perspectiva malvada y de perseguidor. Dice: esto lo hice yo con alevosía, eso yo lo hice fuertemente. En ese momento, para que tengamos la idea, cuando la iglesia comienza a expandirse, es una iglesia que está bajo persecución. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que Dios está registrando en su palabra que la iglesia siempre va a tener dificultades. Porque hoy en día, bueno, siempre se habla de un evangelio que todo es color de rosa y que los problemas se acaban. No, eso más bien comienza a multiplicarse. El que llega al evangelio pensando que los problemas se determinaron, que se vaya para otra parte, porque ahí le van a decir que las cosas están comenzando. Ahí la gran persecución que Dios manda o lleva a Lucas a plasmar ahí, nos sirve a nosotros como un aliciente. Porque miren, una de las cosas que yo siempre recuerdo y me doy ánimo a mí mismo en situaciones difíciles, es que al mismo Cristo, su propio Hijo, miren por donde lo hizo pasar, a su propio Hijo. ¿De qué me voy a quejar yo? Si a su propio Hijo, que no pecó,
pasó por todo eso. Ahora yo que lo que más hago es pecar, ¿voy a ser excluido de ciertas cosas? No. Y en ese contexto de la iglesia primitiva, Dios está llevando al autor a que dé claridad de que la iglesia va a tener sus dificultades, y ahí las dificultades van con todo mundo que no sea de la iglesia, sea con el Estado, sea con el vecino, sea con un líder religioso de otra profesión de fe o religiosa, no importa con quién sea. Otra cosa que quiero recordar en esto es que Cristo, Él no engañó a ninguno de sus discípulos ni nos engaña a nosotros. Él dijo con claridad: en el mundo tendréis aflicción. Usted se queja porque está afligido y está reclamando, pero es que Dios no le mintió. Dios le dijo: usted va a tener eso. Pero yo estoy patinando con cosas como si eso fuera. Es más, Pedro dice: no se sorprenda porque eso no es raro. Pero uno está sorprendido con esas cosas y uno cree: ¿será que pequé y por eso estoy en esto? ¿Será que Dios no me quiere a mí? Pero ustedes van a ver algunos ejemplos que Dios a lo que más quiso fue a lo que más duro le dio. Algunos dirán: yo no quiero que me quiera tanto. Pero Él me va a querer lo suficiente para corregirme y hacer lo que necesito hacer para llevarme en lo que Él me quiere llevar. Y lo que estoy es diciendo aquí, que las circunstancias que nosotros vivamos, de persecución, de oposición, son planificadas por Dios y hacen parte de su desarrollo para con la iglesia y para con cada uno de nosotros a nivel particular. Ahora, otro detalle para que no haya confusión. Hoy en día en nuestro país, vamos a decir así, nosotros no hay persecución para la iglesia. Hay oposición, pero no persecución. Hay oposición, no, porque no, esto no lo puede hacer en este colegio, no lo puede hacer, eso es oposición. Me están diciendo que usted no puede evangelizar, que no puede vivir la vida cristiana, eso no lo están evitando. Persecución no hay. Hay oposición a las creencias que nosotros tenemos. Pero a nadie no están persiguiendo. Pero a veces uno toma eso como si fuera persecución. Persecución, mire ya, por ser creyente. Y literal, dice por el nombre. Ustedes cristianos lo buscaron por el nombre, por ser cristiano. Oiga, ¿a quién persiguen por ser cristiano? No. Cuando presentamos algunas opiniones o algunas de nuestras filosofías, hay otras personas: no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y hay oposición a la teoría o a la idea que yo tengo. Algunos pueden decir: no, que hay una persecución porque, bueno, vamos a pensar que sí hay entonces. Pero yo creo que no. La gran persecución de la iglesia en Jerusalén. Hubo una gran persecución en contra de la iglesia que estaba en Jerusalén. Lo tercero que vemos aquí es que hubo un esparcimiento de los creyentes por Judea y Samaria, porque ese era el plan, lo que dice el texto: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y lo último que se dice aquí es que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en el lugar de fuego, donde está la cosa más difícil. Los otros salen. Dios hace que se den esa persecución y van a salir. Eso está en el plan de Dios. Ahora, las circunstancias que rodean la iglesia son circunstancias que Dios previó desde antes de la fundación del mundo, que se dieran para que se diera cumplimiento a lo que Él tenía planificado con su iglesia. En ese sentido, independientemente de las circunstancias que nosotros tenemos, nosotros vamos a estar sometidos a una cantidad de cosas. Cada uno de nosotros, a nivel particular y en el colectivo también, como congregación. Y el asunto no es a qué estamos siendo nosotros sometidos, sino cómo vamos a actuar ante aquello en lo cual estamos probados o en las circunstancias en las cuales estamos sometidos. Porque nosotros no decidimos en qué circunstancias nos vamos a ver envueltos, pero sí decidimos cómo actuar en esas circunstancias.
Nosotros no decidimos si yo me muero mañana. Yo no decido si yo al salir de aquí me caigo o si voy en el carro. Yo no decido eso. Pero sí decido, bueno, cuál es la actitud de un hijo de Dios en este momento. ¿Cuál sería? Ahí es donde encaja lo que presenta la palabra de Dios. Porque las circunstancias, ojalá nosotros, si nosotros decidiéramos las circunstancias aquí, nadie estuviera aquí. Quizá donde estuviéramos, porque estuviéramos. Siempre deseamos hacer algo diferente de lo que estamos haciendo. Seamos ricos o seamos pobres. Por lo general la gente no está complacida. Aunque la Biblia dice que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora. El otro aspecto que se presenta aquí en la gran persecución es que se dio una evidencia del comienzo de la persecución. Mataron a Esteban. Y dice ahí que lo llevaron a enterrar. De hecho, no vamos a dar mayor detalle de eso, solamente para decir que hay evidencia de que la persecución era fuerte. Es más, Pablo dice que yo estaba dando mi voto cuando los mataban. Porque aquí Dios está llevando al autor solamente a poner un ejemplo de uno que mataron. Pero ese no es el único. Fueron muchos, como lo dice el apóstol Pablo. Porque a veces la gente piensa, no, que el mártir Esteban, no, ese es el que está nombrado. Pero fueron muchos en ese contexto. El otro aspecto aquí es que hay unas actividades del principal perseguidor. Entonces, Dios está llevando al autor, yo quiero que des énfasis aquí, que aquí esta persona, Saulo, que después llamado Pablo, él fue el principal, y miren los detalles de lo que pasaba. Entonces, cuando uno hace esa comparación al día de hoy, de los detalles que se dice ahí, que él asolaba, arrastraba y entregaba, ¿a quién aquí lo están asolando, arrastrando y entregando a la cárcel por ser cristiano? Pero yo estoy preguntando en el tiempo presente, ¿a quién lo están asolando? ¿A quién están arrastrando y entregando a la cárcel de lo que estamos aquí? ¿A ninguno? ¿Tenemos persecución? No existe persecución. ¿En Colombia? No. En Colombia no. Y estamos hablando del contexto nuestro. Yo estoy preguntando en el contexto nuestro, porque eso es. En otra parte, si te quieres experimentarla, puede ser algunos países que hay algunas cosas de esas. Pero lo que quiero que tengamos es que si eso llega, ¿cuál es el problema? Si la iglesia ha pasado por eso. Porque hay algunos que están asustados, mire que si pasa esto, que si gobierna fulano va a venir, y si viene, ¿cuál es el problema? ¿No puede Dios mandar persecución hoy? Sí. Entonces, porque estoy asustado, entonces voy a votar por este para que no haya persecución. Eso es cuestión de Dios. Él sabe por dónde va a pasar a cada uno de sus hijos, Él sabe por dónde va a pasar a la congregación en particular. Eso está detallado en las Escrituras. Lo único es que uno muy poco está asociado y uno dice, oye, eso está así, pero yo creo que de otra manera, y comienzo a buscar de otra manera y dejo de lado lo que está diciendo el Señor. Es la lucha que tenemos y por eso estamos estudiando. Vamos a mirar qué es lo que dice la Biblia, que es una iglesia que cómo actúa. Porque de resto es una farsa que digamos la iglesia es esto, pero estamos por otro lado. Oye, pero si la iglesia es esto, ¿tú por qué estás en esto? Yo digo, la conclusión no, aquí lo que somos los religiosos, esa es la conclusión mía. Miren lo que dicen los detalles. Lo que hacía Saulo, asolaba la iglesia. Cuando se habla ahí, ese término asolar, es un término que ahí se tradujo como asolar y a veces uno tiene más o menos idea de eso. Pero la idea, en fin, y lo profundo de eso es una forma de destrozar. Porque mire, ya leímos lo que él estaba haciendo. Él llegaba y tumbaba puertas y arrastraba. Y el énfasis de eso es desbastar algo. Ese término se usó en el tiempo de eso para dar un poco de claridad o de información de lo que hacía un ejército cuando llegaban en las conquistas a una ciudad, que ellos acababan con todo. Ese término se usó para eso. Ese término se usó para hacer referencia a esos animales que se meten al cultivo
y arrasan y migajan todo. Y también se usó para ciertos animales. Cuando agarran a su presa y comienzan, ellos no van en orden, no, pronto no lo matan como uno hace con las reses y uno va sacando las partes, no, eso van. Esa es la idea, que Saulo, él estaba complacido en eso y él quería sangre. Él quería mirar todas las cosas en el contexto del camino, y eso es lo que se presenta literalmente. Y los textos y los términos que se están usando están haciendo referencia no a cosas sencillas como lo que nos pone a nosotros a llorar hoy, y por lo que nos preocupamos y por lo que nos trasnochamos. Incluso nosotros estamos trasnochados porque Pablo anda por ahí buscándonos. Nosotros estamos trasnochados porque anda, yo no tengo para esto, aunque tengo, pero digo que no tengo. Son cosas que nos trasnochan, que uno dice, oye, pero nuestro pensamiento como iglesia, en realidad, eso es una lucha bastante. La otra cosa, aquí dice que él arrastraba a hombres, ese no discriminaba. Allá en ese momento sí podían reclamar las mujeres la igualdad. Bueno, a las mujeres también te podían reclamar, oye, porque están persiguiendo a los hombres nada más, no me persiguen a mí. Hasta hoy los hijos, los niños. Todo. Eso por todas las casas. Por lo general ellos están haciendo, porque en esa época ellos buscaban presionar a los adultos, como siempre ha pasado. Cogen a los niños para presionar a los adultos, cogen uno para presionar al otro. Iban matando, y hasta el día de hoy así lo hacen, para obligar a los otros a que dejen o abandonen la fe. Así lo hacen hoy en día en algunos países. El tercer aspecto de esto es que los entregaban en la cárcel. Entonces, cualquier tipo de situación difícil a la cual podía ser sometida una persona, Pablo la sometía. Oye, a este le asusta en la cárcel, bueno, métanlo en la cárcel. A este, eso es una vergüenza que lo arrastren, porque la idea no es tanto que lo arrastraron, sino que públicamente que la gente sepa, mire, esto es lo que hacemos con los cristianos. Esa era la idea. Esto es lo que hacemos con los cristianos. Y entonces la gente tenía temor, o podían adquirir temor, y dice el apóstol Pablo que los obligaba a blasfemar de la fe. Pero ¿qué era lo que hacía? Que eso lo que hacía era aumentar. Entonces por eso es que muchos decían que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia, o lo que abonaba la iglesia, la extensión de la iglesia. En el versículo 4, lo último que se presenta ahí, la actividad de los que fueron esparcidos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Miren el contexto. Imagínense esa persona, oye, por ahí está el apóstol Pablo buscando, y ese anda con una cantidad de personas, ellos andan con perros buscando, y van a matar, van a arrastrar, van a llevar a la cárcel. Y esta gente, en vez de, no, vamos a seguir predicando. Vamos a seguir predicando. Y eso es una parte fundamental, que una de las cosas que yo siempre pienso para mi consumo personal, que yo no tengo que estar preocupado por lo que hace el gobierno, lo que hace aquí los que manejan este mundo, entre comillas. Yo tengo que preocuparme por lo que Dios me dice que tengo que hacer yo. Si Dios me dice que yo debo hacer esto, yo lo voy a hacer. Oye, pero no, pero es que eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que Dios me dice que debo hacer. Yo no puedo cambiar a esa gente ya, ni puedo evitar que ellos tomen sus decisiones. Ojalá pudiera hacer algo, pero yo no puedo hacer nada en ese sentido. Pero lo que Él me ha llamado a hacer, lo voy a hacer. Y miren, el texto dice, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No importa en qué circunstancias nosotros podamos estar, hay un llamado, hay una misión de anunciar el Evangelio. Hay muchas cosas. ¿Qué hacían allá?
hacían, sometían a las personas a situaciones difíciles para que otros temieran y no predicar el Evangelio. No es raro que sucedan cosas para atemorizarnos a nosotros también, porque eso se ha usado, eso es lo que el enemigo ha usado en toda la época del desarrollo de la iglesia. Pero aquí, en todo este contexto, hermanos, y solamente estamos en los versículos 1 al 4, la persecución de la iglesia en su momento estaba planificada por Dios, así como estaba planificada cada una de las cosas, solamente que no van a ver un versículo que dice esto, pero después van a ver en otras partes que eso está confirmado, que era el plan de Dios que pasara de esa manera. Ustedes si recordaron lo que hemos dicho en varios textos de los capítulos anteriores, que aun cuando ellos oraban, porque tú decidiste que se diera y se dio con tu santo Hijo tal como tú lo planificaste, y dice ellos cuando están orando, Señor, haz que se haga esto y todo, y ellos están persiguiendo y nos están asustando con esto. Permítenos a nosotros permanecer fieles, permanecer firmes, y que ellos sigan con sus cosas. Si ellos siguen persiguiendo, nosotros vamos a ver quién va a ser más fiel, si ellos en la persecución o nosotros cumpliendo lo que tú nos has mandado hacer. Pero ninguna de las cosas que nosotros queremos hacer para el Señor va a carecer de resistencia. Todo lo que usted hace para glorificar a Dios, ninguna de esas cosas son gratis, ninguna de esas cosas son suaves. Por eso es que muy poco nos sometemos a la Biblia, porque hacer lo que a Dios le agrada, el que quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. Y nosotros, en nuestra sabiduría humana, entonces yo no voy a hacer esto porque yo voy a evitar la persecución. Continuamos para el próximo domingo, si Dios así lo permite, ya hablando desde el versículo 5 en adelante, donde se habla del ejemplo de la extensión del Evangelio en masa y después. Y esos son dos ejemplos generales, pero el fundamento de aquí, de todo el resto del libro, está en estos 4 versículos. Porque aquí se está dando un resumen del propósito de Dios y de la intención que Dios tiene y quiere que tengan los creyentes con respecto a la misión que tienen. Y aquí en adelante ya el asunto, lo preliminar en Jerusalén se terminó. Ahorita deben salir a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra. Y de ahí para allá, lo que ha comenzado aquí, no crean que ustedes están huyendo para allá, no van a ser perseguidos, allá también van a ser perseguidos. Y comienza entonces, ahí en esos 4 versículos, dando la información. Estén preparados, porque va a haber una cantidad de situaciones difíciles y todos iban a ser sometidos a eso. Si el Señor lo hizo así en el comienzo de la iglesia, para hacernos ver que lo que Él está haciendo siempre tiene oposición y que los que se someten a Él siempre van a tener oposición, nosotros debemos vivir la vida de esa manera y saber, oye, está pasando esto, bueno, bien así que está pasando porque estoy haciendo la voluntad de Dios, porque siempre va a haber sufrimiento, y eso lo resumimos cuando estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Es mejor padecer por causa de la justicia que por causa del pecado, porque el sufrimiento no se puede evitar. Nosotros decidimos si sufrimos porque estamos haciendo lo que Dios dice, o si sufrimos porque no estamos haciendo lo que Dios dice, pero siempre vamos a sufrir. Lo único que yo decido, ¿a razón de qué? No, a razón de andar en mi pecado. Y hay algunos que prefieren eso, no, listo. Yo padecí esto, pero lo disfruté. Pero es mejor decir, mire, todo lo que pasó es lo que dijo el apóstol Pablo, en medio de todas estas cosas, los sufrimientos del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en Cristo Jesús ha de manifestarse. Esa es la iglesia de expresión. Voy a orar. Padre, te doy gracias por permitirnos estar en este lugar una vez más. Y te damos gracias porque nos has permitido el privilegio de cantar para ti. Tú nos has rescatado y nos has hecho entender que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos has movido por tu Espíritu Santo a revisar en tu palabra quién eres tú, lo que has hecho a nuestro favor. Y cada una de esas cosas, Señor, nos motivan, Señor, para expresar a través de los cánticos exaltación, honor y gloria a ti. Gracias por tu palabra, es el alimento de cada uno de tus hijos. Permítenos, Señor, que cada vez que recibimos una porción de ella, la abracemos como tal y que pueda ser digerida, Señor, en nuestro ser por tu Espíritu Santo para que nutra nuestra vida espiritual y esa se evidencia en nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Te pido esto dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos fortalezca a través de su palabra.